se toma en cuenta las recomendaciones de los fabricantes, debido a que los fabricantes justamente diseñan el algoritmo para detectar ciertas fallas o anomalías. Entonces, como le había indicado, bueno, mi nombre es Carlos Serna y soy ingeniero de subestaciones de 500 kilovoltios y trabajo en ISA Energía. Eh, entonces, para poder iniciar, el contenido del siguiente webinar es sobre todo explicar sobre lo que es la sobrecorriente no direccional, más conocido como funciones en la nomenclatura ANSI 50, 51, 50N, 51N, tanto instantáneos como temporizados. Luego vamos a hablar sobre la sobrecorriente direccional, que justamente la diferencia única que existe entre ambas es que una no tiene dirección, prácticamente opera por magnitud, y la siguiente, que es direccional, es que va a tener como referencia la tensión, que le va a indicar si la falla ha sido hacia adelante o hacia atrás, normalmente conocido como la función 67 de fases y 67N de fase a tierra. Luego se explicará sobre la polarización de la sobrecorriente direccional de fases. Luego tenemos la polarización de sobrecorriente direccional de fase a tierra. Y finalmente se va a tomar como un ejemplo de un fabricante, en este caso Siemens, sobre la forma de polarización que se toma en cuenta. Y como les había mencionado, cada fabricante tiene su propio criterio de toma de ajustes, y es importante siempre trabajar con el manual. Cierto que los conceptos teóricos son importantes, pero normalmente esos conceptos teóricos van a cambiar desde el punto de vista de cada fabricante en su algoritmo. Entonces, iniciamos. Primero, entendamos qué era o qué es la función sobrecorriente no direccional. Prácticamente esta función de sobrecorriente, como les había indicado, podemos encontrar a las funciones como 50, también 51. También tenemos, en este caso, esto es de fallas de fases, y tenemos fallas a tierra también. Entonces a eso tenemos en cuenta 50N, también la función 51N. Entonces estas funciones, de acuerdo a la nomenclatura ANSI, normalmente lo mencionamos en ANSI porque es más fácil memorizarlo, pero no quiere decir que en la IS no tenga su propia nomenclatura. También tiene su propia nomenclatura, que es prácticamente de esta manera. Por ejemplo, se le agrega mayor, 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 o en caso sea instantáneo, o simplemente un mayor, que es en caso temporizado. Luego, en esta justamente configuraciones o funciones de protección, porque anteriormente se le decía relés, normalmente relés utilizados con relés electromecánicos, que fueron los primeros relés, pero hoy en día ya se les denomina funciones de protección. Cuando usted revise la parte de la numeración de la ANSI, siempre va a encontrar el relé instantáneo, relé temporizado, tanto de fases o fase a tierra. Entonces, cuando le decimos función, ¿qué quiere decir? Que un relé puede tener varias funciones, no solamente estas funciones que se mencionan, sino también funciones como 87. Normalmente, cuando hablamos de la función 87 en general, porque la 87 va a depender de su aplicación, tenemos 87 referidos a líneas, tenemos 87 referidos a barra, ¿ve? Y también tenemos 87 referidos a transformadores, se le denomina 87T. También 87L de líneas, también 87 de rectores, entre otras funciones de protección. Entonces, en cuanto a estas funciones no direccionales, vamos a tener el tipo de operación, que normalmente se lo conoce como instantáneos y temporizados. Instantáneos, su reducción o la forma más rápida de poder recordar es el IOC. Luego temporización es TOC. Entonces, en la parte instantánea, como su nombre indica, su tiempo de operación, sobre todo su tiempo de operación va a ser cero. Podríamos decir, mencionar 0 segundos tiempo de operación. Entonces, en cuanto temporizado, que va a depender a un tiempo, pero esa temporización lo definimos como tiempo definido. Este tiempo definido y también inverso van a ser determinados en base a la coordinación de protecciones.
Entonces, todo esto que estamos mencionando son protecciones coordinables. Entonces, que va a depender de una coordinación y dependiendo también a ciertas fallas que realizamos. Es importante que para entender protecciones hay que saber las componentes simétricas. Las componentes simétricas debido a que ForceQ nos apoyó en ese aspecto para entender fallas como fallas trifásicas, monofásicas, bifásicas a tierra o fallas monofásicas. Entonces, en cada una de las fallas, por ejemplo, una falla trifásica en componentes simétricas lo evaluamos con la secuencia positiva. En una falla bifásica pura, evaluamos componentes simétricas tanto positiva y negativa. Y una falla bifásica con referencia a tierra, ahí tenemos también las secuencias positiva, negativa y cero. También tenemos fallas monofásicas, normalmente referente a tierra, ahí donde se presenta positiva, negativa y cero. Y la forma de cálculo va a depender porque ahí, por ejemplo, en la monofásica las secuencias se ponen en serie y en la bifásica se colocan en paralelo, dependiendo de las secuencias. Entonces, este tipo de ejecución o cálculo manual o lo que realizan las herramientas computacionales, por ejemplo, ITAB o Power Factory, incluso también los relés lo realizan de esta manera, teniendo en cuenta las componentes simétricas. Entonces, en base a eso, trabajamos con las sobrecorrientes. Entonces, en la temporizado, como habíamos indicado, tiempo definido, y el tiempo inverso. En el tiempo inverso es justamente, tiene una forma característica de esta forma, donde en el eje Y va a depender justamente al tiempo y en el eje X a la corriente. Entonces, su forma de gráfica es aproximadamente de esta manera, pero va a depender si es normalmente inversa, muy inversa o extremadamente inversa. Es común usar, por ejemplo, normalmente inversa en los sistemas de transmisión. Muy inversa normalmente se utiliza en sistemas de distribución y extremadamente inversa normalmente se utiliza en la parte industrial. Entonces, esta gráfica va a depender, aparte del ajuste que es el pick-up, ¿ya? Es decir, el ajuste que usted le da para que ingrese la gráfica, la falla tiene que ser igual o mayor a este valor para que realice la operación correspondiente. A mayor corriente de cortocircuito, el tiempo de despeje va a ser más rápido y a menor nivel de cortocircuito el tiempo va a demorar. Entonces, aparte, se le denomina también un parámetro adicional que es el día. Normalmente se escucha que el día hace un cambio en el eje Y, pero normalmente no es de esta forma el cambio. El desplazamiento de la curva tiene de este tipo de forma. Cuando usted ejecuta pues, simulaciones en Power Factory, se puede observar de esta manera que no necesariamente va a inclinarse en el eje Y de forma vertical, sino en el Y, pero un poco inclinado. Eso se le llama dial, un parámetro adimensional que prácticamente te indica la ubicación de la gráfica. Entonces, para este tipo de tiempo temporizado, que es lo que necesitamos, colocar la corriente ajustada, el dial, ¿de acuerdo? Esos son parámetros necesarios. Entonces, referente a la explicación de sobre corriente no direccional, tenemos el instantáneo, que su tiempo de operación justamente es en un tiempo de 0 segundos. Entonces, a cualquier valor de cortocircuito que ocurra, el tiempo de operación va a ser 0. Luego tenemos el tiempo definido, como su nombre indica, defines un tiempo. Entonces, a cualquier valor de cortocircuito ya hay un tiempo definido por el usuario, dependiendo también al estudio de coordinación de protecciones que se hace. Normalmente este tiempo definido en transformadores se coloca en el lado de alta, ¿de acuerdo? Debido a altas corrientes que se pueden provocar, que con el tiempo inverso no podemos proteger. Entonces luego tenemos el tiempo inverso. Como había mencionado, en el tiempo inverso tenemos curvas normalmente inversas, curvas muy inversas y curvas extremadamente inversas, que va a tener su aplicación. Normalmente en transmisión, como les había mencionado, se utiliza inversa, muy inversa en distribución y extremadamente inversa en la parte industrial. Pero va a depender, puede ser dependiendo del escenario que donde estemos y el nivel de tensión y justamente con qué relé estamos coordinando. Entonces, es importante conocer el aspecto de coordinación, como les había mencionado. Entonces, va a haber una coordinación de este relé
con este relé. Y este relé va a coordinar con este relé. Y este relé va a coordinar con este relé. Entonces la coordinación se lo conoce como un delta de tiempo. Ese delta de tiempo normalmente oscila entre 250 a 300 milisegundos, dependiendo, pero hay que tener en cuenta que hay curvas temporizadas, ya sea de tiempo definido o de las curvas normalmente inversa, muy inversa o extremadamente inversa. Entonces va a haber una coordinación. Cuando se hace simulaciones en Power Factory, normalmente la forma como se debe trabajar o coordinar se recomienda que se haga siempre en pares, porque al final cuando usted ejecuta esa coordinación o determina el valor en pares, le va a permitir a usted eh, calcular de forma más sencilla, no de forma general. Entonces la recomendación siempre es hacerlo en pares. Entonces, cuando ya usted coordina en pares, entonces más sencillo va a poder observar las gráficas. Y es necesario ejecutar diversos cortocircuitos, porque normalmente no hay fallas de fase, sino también fallas de fase a tierra. Entonces, normalmente el operador del sistema te da unos valores de recomendables, por eso hay criterios también para la coordinación. Por ejemplo, normalmente el sobrecorriente es utilizado bastante para la protección del acoplamiento en configuraciones europeas, también para protección de transformadores. En la parte de transmisión normalmente no se utiliza la función no direccional, el 50, 51. Normalmente se utiliza el 67 para ver la dirección, ¿no? Normalmente el sistema de transmisión, el sistema es enmallado, entonces el objetivo es determinar justamente dónde ha sido la falla. Y para eso utilizamos 67, pero en ocasiones hay fallas de alta impedancia. Entonces, cuando hay fallas de alta impedancia, también podemos utilizar el 67N. Pero en cada uno de ellos va a tener ciertas protecciones. Como les había mencionado, si hablamos de línea, la protección principal en una línea es el 87L. Entonces, el 87L, si en caso no ejecutara justamente su algoritmo o por X motivos, o cómo se podría bloquear, normalmente se bloquea cuando se pierde comunicación. Normalmente hoy en día se utiliza la fibra óptica. Hay ocasiones que las fibras ópticas o el enlace se llega a romper. Entonces llega a bloquearse y lo que hace en el relé internamente habilita la función 21. Luego de la función 21 pasaríamos a la función 67 y otras funciones adicionalmente que se tenga en la línea. Incluso también en transformadores, también la protección principal eléctrico, porque hay que saber que los transformadores de potencia tienen protecciones eléctricas y mecánicas. En protecciones eléctricas la función principal sería el 87. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, el 67N o 67, cuando tenemos transformadores o conectamos en paralelo para ver el sentido de flujo de la falla. Pero si hay un solo transformador, no es necesario tener una función 67, porque ya nuestro transformador o hacia la carga es sistema radial. Entonces ahí normalmente funciona la función de 50, 51, 50N o 51N. Entonces, para la parte ya de la protección con referencia a tierra, tenemos acá un ejemplo, una imagen que nos indica justamente, o han escuchado, el punto de polaridad físico y el punto estrella. Normalmente el punto de polaridad ya, físico viene en el TC que usted lo compra. A ese TC va a tener un valor en el primario y un valor en el secundario. Normalmente en el secundario utilizamos lo que es 1 amperio o 5 amperios. Entonces, su aplicación en el secundario del TC de 1 amperio a 5 amperios en realidad es por temas del burden y también por temas económicos. El de 1 amperio cuesta más el que del 5 amperios. Otro aspecto importante de la parte del burden, que al final el burden viene a ser igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la impedancia, que es las resistencias de cada uno de los elementos conectados al TC. Entonces, si nosotros utilizamos 1 amperio al cuadrado sería 1. Entonces, la potencia sería igual a la impedancia, a la carga. Entonces, si tenemos 30 volt-ampere, en carga podemos alimentar 30 ohmios. Pero imagínense si utilizamos 5 amperios. Entonces, sería S, el 5 al cuadrado sería 25. Entonces, ahí estamos reduciendo la capacidad de burde. Normalmente hoy en día las cargas tienen un consumo bajo.
Entonces, podríamos utilizar un amperio. Otro aspecto importante es que en transmisión se utiliza un amperio y en distribución normalmente se utiliza 5 amperios, debido también a la distancia. Entonces, son términos o temas también económicos y evaluación del aspecto eléctrico que se tiene al utilizar un amperio o 5 amperios. Entonces, acá tenemos justamente el punto estrella. El punto estrella justamente tiene que estar al lado del elemento a proteger. Por ejemplo, si acá está la línea, entonces el punto estrella tiene que estar en este lado. Y el punto físico justamente tiene que estar viendo hacia el elemento a proteger, ya sea una línea, un transformador o otro elemento. Entonces acá, como vemos, tenemos el 3 veces I sub 0. Como sabemos, el 3 veces I sub 0 al final viene a ser un cálculo de la corriente en R más la corriente en S y más la corriente en T. Ese es el cálculo, ¿de acuerdo? Justamente acá tenemos la corriente en A, corriente en B, corriente en C, y acá 3 veces I sub 0. Y con 3 veces 0 tenemos 50N o 51N. Entonces, al final, la parte ya de la función de 50, 51, 50N, 51N, que son sobre corrientes no direccionales, no ven sentido de la falla, sino operan por magnitud. Es decir, para que llegue a un relé o a su procesamiento, necesitamos realizar una medición. Y esa medición es gracias a este equipamiento llamado transformador de corriente. Ese transformador de corriente puede tener 1200 en primarios o 2000 en primarios. Al final, en secundario solamente puede ser 1 o 5 amperios. Entonces, esas señales medidas son señales analógicas que al relé van a ingresar y tienen que ser convertidas a señales digitales. Eso siempre y cuando estemos en subestaciones convencionales. Hoy en día ya hay subestaciones digitales, entonces hay los transformadores de corriente ópticos. Ya directamente podemos tener las señales digitales y ya el relé no hace ese cambio de procesamiento, sino ya directo pasaría a digitales. Hoy en día, normalmente no hay una sustracción 100% digital desde la parte del TC óptico. Muchas veces usted escucha digital, pero en realidad utilizan las Marine Unit, que justamente entra esas señales de corriente, hace Marine Unit y salen digitales. Entonces, gracias a la Marine Unit podemos convertir a una sustracción digital, disminuyendo todo ese cable que se tiene en las sustracciones. Entonces, como estábamos acá en el procesamiento analógico a digital, entra un comparador. Ese comparador justamente tiene un objetivo de comparar la corriente que uno mide con la corriente que se ajusta. Entonces va a entrar a la curva de actuación. Esa curva de actuación ya sea tiempo definido o temporizado o instantáneo, que al final va a emitir un disparo. El relé, como se debe entender, que tiene contactos. Entonces, esos contactos van a cerrarse cuando sea igual o superior al valor de ajuste. Entonces va a entrar a su curva característica y ese contacto al cerrarse va a energizar la bobina. Esa bobina son de los interruptores. Normalmente tenemos para aumentar la redundancia 2 bobinas de disparo y esa bobina de disparo también tienen que ser supervisadas con el objetivo que en algún momento haya una falla, ese camino se pueda seguir o justamente energizar dicha bobina y pueda disparar. Hay ocasiones que pueden llegarse a quemar a una bobina, entonces tenemos la siguiente respaldo. Hay estaciones que se utilizan interruptores de tanque muerto y también hay estaciones que utilizan interruptores tanque vivo. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Principalmente es que el tanque muerto no está conectado directamente al potencial, sino que la cámara justamente donde tiene el SF6, normalmente he utilizado el SF6 como aislamiento, está justamente donde estoy marcando, y entonces para conectarse la cámara al potencial utiliza estos aisladores. Incluso los interruptores tanque muerto tienen asociados transformadores de corriente. Entonces de esa manera podemos ahorrar espacio. ¿Por qué? Porque en el tanque vivo necesitamos aparte transformadores de corriente. Entonces, en el tanque vivo sí la cámara está conectado directamente al potencial, al conductor. Entonces, tenemos el tiempo definido y el tiempo dependiente que habíamos indicado el temporizado. Ya normalmente son las que se utilizan.
El instantáneo, rara vez, normalmente el instantáneo son utilizados bastante en distribución, en las radiales. En transmisión sí es raro encontrar tiempos instantáneos, normalmente solamente se utiliza tiempo definido o tiempo dependiente. Entonces, como les había mencionado, en el tiempo dependiente o temporizado se utiliza dial, que te va a indicar la ubicación justamente de tu gráfica. Entonces, hay unas fórmulas establecidas de acuerdo a la norma IEC o la IEEE o ANSI. Hay que recordar que la IEEE trabaja con la ANSI. Entonces, en cada una de estas normas va a haber un tipo de curva y va a haber unas constantes. Estas constantes van a ser reemplazadas justamente en esta fórmula para determinar el tiempo de disparo. Como vemos, el tiempo de disparo va a ser igual al dial multiplicado por un factor K. Ese factor K va a depender acá si, como les había mencionado, un poco voy a ampliar para que se pueda observar. Entonces, ese factor K va a depender si utilizamos en la IEC normalmente inversa, entonces sería 0.14. Pero si utilizo en base a la norma de IEEE, el K sería 8.9341. Entonces va a depender el tipo de curva y también la norma. Entonces llegamos a reemplazar estas constantes. Pero la constante que no tenemos acá en las normativas es la M. Al final, esta constante M viene a ser una relación entre la corriente que falla entre la corriente que ajusta. Entonces, al final, se reemplaza todos esos valores y se tiene el tiempo de operación. Entonces, ese es referente al sobrecorriente no direccional. Entonces, ahora pasamos a las funciones 67 y 67N. Entonces, estas funciones 67 y 67N es similar a las funciones 50, 51, 51N o 50N, sino que en esta parte se adiciona como medida la tensión. Entonces, gracias a la tensión tenemos referencia para saber si la falla es hacia adelante o hacia atrás. Como vemos acá tenemos una imagen de un transformador de tensión. Hay que recordar que en transformadores de tensión hay dos tipos, hay inductivos y capacitivos. Los inductivos son muy utilizados en la parte de distribución y los capacitivos son utilizados en la parte de transmisión, debido a su ventaja de tener en las trampas de ondas para la parte de telecomunicaciones para transmitir a alta frecuencia los datos, información. Pero hoy en día ya a mayor nivel de tensión, normalmente en Perú tenemos máximo nivel de tensión 500 kilovoltios. Se utiliza transformadores de tensión capacitiva, pero aparte para la parte de comunicaciones se utiliza la fibra óptica. Entonces, en la parte de 67, que es de fase, y 67N, que es de fase a tierra, igual forma va a entrar a un procesamiento. Entonces, estas señales analógicas van a digitalizarse en el relé. Entonces, en el relé va a entrar un comparador de las señales de tensión y corriente que medimos. Entonces, van a ser comparados con la corriente que se ajusta y la dirección. Entonces, ambos se necesitan, por eso hay un AND. Entonces, si uno no cumple, no va a ejecutarse la operación. Luego va a entrar una curva de actuación que va a ser similar a las curvas mencionadas anteriormente, ya sea tiempo definido o tiempo temporizado. La única diferencia es la referencia de tensión. Entonces, luego, al ver esa comparación y si el valor es superior al ajustado, entonces va a emitir el disparo al cerrarse el contacto en el relé y va a energizarse la bobina de disparo del interruptor para poder aislar la falla. Entonces, en esta protección 67, 67N, tenemos métodos de polarización. Aparte de tener la referencia de tensión, se hace uso de estos métodos. Entonces, hay métodos en la direccional de fases y la direccional de fase a tierra. Normalmente está establecido y considerado en la de fases la polarización propia y también tenemos la polarización cuadratura y polarización cruzada. Entonces, normalmente para la polarización de fases es utilizable la cuadratura y también la cruzada. Es raro utilizar la propia porque en ocasiones cuando la falla es más cercana hacia el área, lo que pasa es que la tensión va a caer más. Entonces, cuando cae demasiado la tensión, no nos permite polarizar correctamente. También la polarización de cuadratura, al utilizarse mucho, pero también tiene una desventaja que cuando hay fallas bifásicas llega a operar mal. Luego podemos utilizar una polarización cruzada, es decir, utilizar la tensión fallada con una tensión sana, pero en ocasiones puede también fallar. Y es que hoy en día los relés de protección tienen la polarización memoria,
es decir, cada momento están midiendo los parámetros eléctricos que se tienen. Entonces se genera un artificio internamente en el relé que va a tomar en cuenta el valor de prefalla, antes de la falla, la tensión. Y esa tensión de prefalla lo tomamos como referencia para indicar si la falla es hacia adelante o hacia atrás. Luego tenemos en lo que es la unidad direccional de tierra, tenemos la polarización de secuencia cero y la secuencia negativa. La desventaja de la secuencia cero es cuando tenemos líneas en paralelos, debido al acoplamiento. Entonces, cuando hay acoplamiento en líneas en paralelos, eh, tenemos lo que es la corriente 3 veces y su cero. Entonces, esa corriente va a ir en dos sentidos, bien a la izquierda o hacia la derecha. Entonces, hay que tomar criterios y hay que realizar simulaciones para evitar ese acoplamiento mutuo. Y luego tenemos la secuencia negativa. Entonces, la secuencia negativa es también necesario y como ve, estos dos tipos de polarización hay que conocer las secuencias tanto positiva, negativa y cero, debido a que se llegan a utilizar. Entonces, los fundamentos de la protección referente a la función 67, como les había indicado, mide la corriente y también la tensión que nos va a indicar la referencia de falla. Como observa acá, tenemos un relé. Este relé sensa tensión y corriente. Entonces, para esta parte, hablando solamente de la función 67 de fases, ya todavía no 67 de fase tierra. Entonces, este relé va a medir tensión y corrientes y por si A o B hay una falla acá, a esto se le llama forward, hacia adelante. Pero si hay una falla hacia atrás, el relé lo ve hacia atrás. Entonces, ¿cómo sé si es hacia adelante, hacia atrás? Normalmente las fallas o el comportamiento del sistema es inductivo. Y como sabemos en un sistema inductivo, la tensión adelanta la corriente. Entonces, para poder entender si la falla es adelante o hacia atrás, cuando la corriente adelanta la tensión, se le dice que la falla es hacia atrás. Pero cuando la tensión adelanta la corriente, se indica que la falla es adelante, como se observa. Entonces, va a realizar la operación. Entonces, en la estructura de protección, la estructura se compone de la siguiente manera. Entonces, hay una corriente de cortocircuito. Entonces, al tener una corriente de cortocircuito, tenemos la unidad o una combinación, podríamos decir que la función 50 y 51, y acá la direccional conocido en la ANSI como 32. Necesitamos estas dos, 50, 51, y la 32 como referencia de tensión. Entonces, estas dos son necesarias para entrar a un bloque A. Entonces, cuando ambas se cumplen, lo que va a hacer es arrancar la función 67 de fases. Entonces, al final, la protección direccional, conocido como LANSI 77, necesita un elemento direccional. Ese elemento direccional es tensión y corriente, y necesita elemento de sobrecorriente, que es la función 50 o 51. Entonces, al combinarse esas funciones, hace un trig. Luego, en este aspecto es importante. Imagínese este relé ve esta falla 1. Entonces, rápidamente, al tener esta falla 1, como les había indicado, normalmente el sistema es inductivo, entonces estaría en esta condición. Entonces, acá justamente vamos a hablar sobre el torque máximo que es establecido gracias a los relés electromecánicos que anteriormente se utilizaban. Entonces, en eso quedó ya para los relés numéricos, pero esa denominación de torque máximo se aprendió o se tomó en cuenta de los relés electromecánicos. Entonces, acá vemos justamente que la tensión adelanta la corriente. Entonces, cuando hay una falla, solamente la falla 1, entonces lo que sucede es que va a haber hacia adelante, forward, como ve. Acá está el relé, entonces la falla lo ve hacia adelante. Pero ¿qué pasa si hay una falla 2? Entonces, este relé que estamos analizando, la situación 2 sería que ese relé debería ver la falla hacia atrás. Entonces estaría en esta condición. Entonces, acá establecemos los límites para el torque máximo. Entonces, se dice que para ver la direccionalidad, cuando tenemos este tipo de comportamiento, acá tenemos la tensión y acá tenemos la corriente, se dice que la falla es adelante. Pero si la corriente estuviera por acá, y acá establecemos el límite, y acá la tensión, entonces decimos que la falla se reversa, porque la corriente está al contrario. Como les había indicado,
para poder entender más simple, es que si la tensión adelanta la corriente, la falla es adelante. ¿Ya? Pero si la corriente adelanta la tensión, la falla es al revés. Entonces, quedamos de esta manera. Entonces, hay una falla, cae en F1, entonces sería o tendría ese comportamiento. Hay un ángulo que desfasa, y normalmente ese ángulo que llega a desfasar va a depender también del cortocircuito, porque en un momento determinado hay una corriente de cortocircuito que va a tener un desfasaje, entonces acá tenemos justamente ese ángulo de cortocircuito. Entonces, en este sentido, como la tensión adelanta la corriente, tendríamos o indicaríamos que el relé ve la falla hacia adelante. Pero en este caso de F2, donde sea la falla, entonces vemos que la corriente adelanta la tensión. Acá vamos a establecer un ángulo, ese ángulo. Entonces sería hacia atrás. Quedaríamos de esta manera entonces. Entonces, para la función 67, estimados, se tendría esta consideración. Esta es la zona reversa y esta es la zona forward. Entonces, estos límites, que justamente acá ven una recta, eso va a depender de la tecnología de relé. Entonces, el relé tiene unos ángulos establecidos. Por ejemplo, Zell, Siemens, Schneider, entre otros. Es necesario ir al manual y ver qué ángulos toma en cuenta. Normalmente, cuando se hace pruebas, podemos utilizar PTL, es decir, llevar esos ajustes a un archivo ya preparado por Omicron y solamente cargarlo y hacer las pruebas. Pero si lo queremos hacer de cero, prácticamente tendríamos que dibujar la gráfica. Y esa gráfica lo dibujamos gracias a los parámetros que nos indica el relé de ángulos. Entonces vamos a ver un ejemplo aplicativo en la herramienta Power Factory. ¿Ya? Justamente estaba realizando. Entonces, ambos extremos hay fuentes. Entonces acá hay una fuente y en la parte inferior hay otra fuente. Normalmente el 67 de fases necesita sistemas enmallados para que pueda funcionar. En sistemas radiales es mejor utilizar 50 o 51, ¿no? Las no direccionales. Entonces, imagínense que haya una falla en este lado. Entonces, si hay una falla de fases, trifásica, por ejemplo, falla trifásica, entonces ahí sí, nosotros podríamos tener acá ubicado un relé. Entonces, ese relé necesita señales de tensión y corriente. Entonces, en base al ángulo que establece acá en la barra vamos a tener una tensión y un ángulo determinado, y acá en la línea vamos a tener una corriente y un ángulo determinado. Entonces, en relación a esos ángulos, vamos a establecer si la falla es adelante o hacia atrás. Entonces, directamente, como hemos hecho la simulación, diríamos que la falla es adelante, ¿verdad? Desde el punto de vista que observa dicho relé. Entonces, veamos la consideración. Entonces, acá yo he establecido una falla en esta barra, una falla trifásica. Entonces, acá tengo mi relé. Entonces, si yo observo en esta parte, voy a acercar un poco más, tenemos acá la tensión con un ángulo, el ángulo es menos 70.6. Y acá tenemos un valor de corriente, y sobre todo acá lo que observo es el ángulo, sería menos 108.34. Entonces, para la parte de direccionalidad, siempre la tensión lo llevamos como referencia. Entonces, acá para llevarle la referencia tenemos que sumarle más 70.6 para tener la tensión en un ángulo de 0 grados. Entonces, como la tensión le hemos llevado a referencia, la corriente también tenemos que, en este caso, sumarle más 70.6 para que se establezca el giro. Entonces acá, mire, está la tensión con un ángulo de 0 y acá justamente restando menos 100.34, bueno, acá más, menos 100.34 más 70.6 y aplicando más 360 grados, tenemos un ángulo de menos 37.74. Entonces, de esta manera, de acuerdo a lo explicado en las bases teóricas, indicaríamos que la falla es adelante, porque la corriente está en este lado. Y también vemos, en este caso, la tensión adelanta la corriente, entonces diríamos que la falla es forward. Pero ¿qué pasa si ahora la falla es en la línea? Justamente ubicado acá, a una falla de 60% de la línea, una falla trifásica. Entonces, tenemos dicho relé visto en este punto, censamos tensión y corriente. En este caso estamos graficando solamente
no estamos viendo las curvas de actuación, sino el objetivo es ver la zona de operación, si es adelante o hacia atrás, porque es lo fundamental, sobre todo en esta función 67. Entonces acá, en dicha barra, tenemos una tensión con un ángulo de menos 73,3. Y acá tenemos una corriente con un ángulo de menos 111,01. Entonces, este ángulo tenemos que pasarlo a referencia debido a que es la tensión. Entonces sería menos 73,3 más 73,3 sería justamente un ángulo de 0. Entonces acá está la tensión. La tensión. Tendríamos acá la tensión con un ángulo de 0 grados. Y en esta parte, como le hemos sumado 73,3, hay que justamente sumarle a menos 111,01 más 73,3. Entonces tendríamos de esta manera. Entonces, como vemos acá, la tensión adelanta la corriente, entonces la falla sería forward también, hacia adelante. Esto es en base a simulaciones, en este caso en Power Factor. Igual forma acá. ¿Qué pasa si ahora tengo mi relé en este punto, pero la falla ha sido en este lado? Entonces, ¿qué es lo que hago? Justamente, como yo estoy analizando este relé tiene una tensión con un ángulo, ese ángulo sería menos 32, y acá veo la corriente con un ángulo de menos 110,24. Entonces, a la tensión lo llevo a 0 grados, y en este caso menos 110,24 le tengo que sumar 32, entonces sería por acá. Entonces ahí tenemos un desfasaje de 142,24. Entonces, como la corriente adelanta la tensión, diríamos que la falla es hacia atrás. Y es correcto. De acuerdo a la simulación, vemos que este relé estaría adelante y la falla en realidad es hacia atrás. Es en base a simulaciones para ver la direccionalidad. Ahora, el principio de funcionamiento, como les había indicado, de la función 67, es gracias a los relés electromecánicos. Entonces, en los relés electromecánicos se determinó un ángulo de torque, que es utilizado también en la parte de los relés hoy en día numéricos y digitales. Entonces, acá tenemos justamente una zona de torque, tanto positiva como negativa, y acá tenemos las líneas de torque. Y acá tenemos el torque del ángulo de relé. Entonces acá, como vemos, tenemos la tensión de referencia, tenemos una corriente y lo que se dice, que el principio de funcionamiento electromecánico, es que la línea máxima de torque le ponemos acá un ángulo de 90 y acá 90 para establecer un rango de protección de zona. Entonces de eso va a depender toda esta zona. Entonces acá justamente coloqué un poco del aspecto teórico que es necesario que usted entienda. Nos indica el término torque y ángulo de relé. Esto depende del torque de giro, que normalmente se usaba en los relés electromecánicos, pero quedó para hacer funcionar los relés actuales. Y cuando la corriente tiene un desfasamiento con respecto al voltaje de ángulo, igual al torque se produce un torque máximo. Entonces, ahí se produce un torque máximo que es establecido también en el relé, pero eso va a depender a cada fabricante, no es el mismo. Hay valores promedios o generales, pero es necesario ver los relés que tenemos. Entonces, por eso, con este ángulo de torque se denominó antiguamente como ángulo máximo de torque. O también puede ser que lo encuentre como RCA, que es un ángulo característico de relé. Entonces, en ese ángulo característico de relé también nos dice la parte teórica de la parte usada en los relés electromecánicos, nos indica lo siguiente. Por otro lado, una corriente con un desfasamiento de torque más o menos 90 grados, justamente acá tenemos una línea máxima de torque, establecemos más o menos 90 grados, de no produce ningún torque, lo que define el lugar geométrico denominado líneas de torque nulo. Entonces se establece unas líneas para poder establecer un área de protección. Entonces, en la parte de polarización, en ocasiones, aparte, adicionales, hay ciertos relés que tienen otros modelos matemáticos y normalmente no está en el manual y es algo interno de los fabricantes. Hay un cálculo de impedancia de secuencia. Ya como está escrito en esta parte, dice
No obstante, técnicas como esta usan algoritmos patentados disponibles con relés de ciertos fabricantes. Entonces, cuando es patentado, normalmente en el manual no lo encontramos, está de forma genérica, pero también hay ese aspecto de detección, y ya depende de cada fabricante. Entonces, para establecer lo que se había comentado, es que la protección 67 de fases, como había indicado, va a tomar valores o va a medir la corriente y también la dirección. Entonces, estas dos necesitan para que entren a ese bloque A. Si falta uno de ellos, no se va a ejecutar el mando. Entonces va a entrar a una curva característica que es igual a la función 50 o 51 y se va a operar, ya sea para la fase A, B o C. Entonces nos quedamos al final con esta gráfica. Es representativa general porque en los relés es diferente, pero se toman ciertos valores similares. Entonces tenemos justamente las líneas máximas de torque, tenemos la línea de torque máximo que limita. Estos justamente valores va a depender de cada relé le va a indicar el ángulo que se tiene. Tenemos también lo que es el MTA, es el ángulo característico del relé que te indica el máximo torque. Este nombre quedó de los relés electromecánicos. También tenemos un ángulo de límite de dirección superior, ¿está? Y el beta, también otro ángulo de dirección inferior. Entonces, todos estos ángulos estimados van a estar en el manual de relé. Y en base a eso te va a indicar la dirección o la forma que llega a operar. Pero hay polaridades, ¿ya? O forma de polarización. Entonces, la primera es conocida como polarización propia de fase. ¿Qué quiere decir? Es usar la misma fase fallada con la tensión, pero este tipo de polarización carece cuando la tensión llega a caer. Cuando hay fallas cercanas, la tensión llega a caer. Entonces, hay tensiones tan pequeñas, entonces a esa tensión tan pequeña no podríamos establecer una adecuada dirección debido a ese ángulo establecido. Entonces, es necesario tener un valor adecuado de tensión. Entonces, acá, en base de este tipo de polarización propia de fase, nos indica. Acá tenemos el interruptor, acá tenemos un TC y acá tenemos un TT. Entonces, necesitamos señales de corriente y necesitamos señales de tensión. Entonces, para este tipo de polarización nos indica lo siguiente. Tenemos el RCA, que normalmente para la polarización propia de fases, el RCA, que es el ángulo de relé, es normalmente 60 grados. Y también tenemos que puede ser en un momento determinado hay una falla en tal fase, entonces hay una tensión, un ángulo de cortocircuito, que normalmente oscila entre 60 a 70 grados, dependiendo también la falla. Ese es en ese caso en una falla A. Entonces, siempre la tensión la utilizamos como referencia y la única dirección que tenemos que ver es en base a la corriente, si está en este lado o está en este lado. Entonces, para eso se establece ángulos y también se establece límites de torque. Para este tipo de polarización tenemos un límite de torque de 30 grados y un límite de torque de 210 grados. ¿De acuerdo? Acá justamente también se indica lo siguiente. Toda falla debe estar entre el torque menos el ángulo, oscila entre 90 y menos 90 grados. Entonces acá tenemos justamente la referencia. Acá establecemos 90 y acá 90. Entonces ese 90 tenemos acá 210 y en base a este ángulo establecido tenemos también 90, pero el ángulo ya como límite de torque nulo es de 30 grados. Esa es la característica normal de voltaje propia de fase. Luego tenemos otro tipo de polaridad que es la cuadratura. Entonces la cuadratura, ¿qué es lo que se utiliza? Cierto que medimos tensión y corriente, sino que normalmente cuando hay fallas de una sola fase, entonces y la cierta fase, la tensión es baja, podríamos decir 2 kilovoltios, por ejemplo. Entonces no podríamos hacer una adecuada comparación si ver si la dirección es adelante o hacia atrás. Entonces, lo que hacemos con este tipo de polarización cuadratura es utilizar las fases no falladas. Es decir, imagínense que la fase es en A, entonces las fases no falladas sería BC. Entonces, gracias al valor de BC, podemos tener una comparación a esa tensión con referente a la corriente. Y está establecido justamente un ángulo. Entonces, acá tenemos la polarización de BC. Entonces, ya no polarizamos con la fase fallada,
Como el anterior sí utilizábamos la fase fallada, pero cuando esa tensión llega a caer, no podríamos utilizarlo. Más bien toma un disparo no adecuado o posiblemente no llegue a disparar. Pero si utilizamos una fase buena, de tensión me refiero, justamente acá está la polarización de tensión BC, debido a que la fase fallada ha sido en A. Entonces acá la corriente sí podríamos utilizar porque normalmente el cortocircuito en la corriente es elevada. Entonces acá establecemos justamente el direccionamiento con las tensiones sanas y la corriente en la fase fallada. Pero cuando la falla es bifásica, es decir, falla la A y la B, entonces nos quedaríamos con la C. Entonces no podríamos utilizar este tipo de cuadratura. Debido a que el tipo de cuadratura necesitamos dos fases sanas. Entonces acá se indicó lo siguiente. Entonces, si la fase fallada es A, entonces utilizo voltaje BC. Si la fase fallada es B, utilizo CA. Pero si la fase fallada es C, utilizo AB. Entonces acá también se establece ángulos de desfasamiento de menos 60 y 120 grados para poder graficar y establecer este tipo de polarización cuadratura, que normalmente es la que se usa. Pero como le digo, tiene una desventaja cuando las fallas son bifásicas. Entonces, acá justamente es similar a lo mostrado. Hay una falla, entonces la tensión en A debería caer cuando hay un cortocircuito, la corriente se eleva, la tensión disminuye, pero la tensión a veces no nos permite realizar una adecuada comparación. Entonces, lo que hacemos es utilizar las fases sanas, sería la BC. Entonces, eh, tensión de BC lo trasladamos justamente acá. Entonces ya vamos a poder comparar con la corriente de cortocircuito y ejecutar el disparo con la polarización de cuadratura. Justamente acá el operador en Perú, en los criterios mínimos de ajuste de protección, nos indica lo mismo, que para la función 67, cuando hay fallas justamente en ciertas fases, entonces, y la tensión cae, no es una tensión adecuada para poder tomar la decisión si la falla es adelante o hacia atrás. Entonces nos dice, si la falla es en R, hay que utilizar la tensión ST. Si la falla es en S, hay que utilizar TR. Si la falla es en T, hay que utilizar RS. Pero eso va a depender justamente a una relación X sobre R. Que al final, el X sobre R es justamente la relación de tanto de impedancia y resistencia en el punto de falla. Entonces, también nos da unas recomendaciones el operador del sistema. Hay ángulos para tomar en cuenta, tomando en cuenta la puesta a tierra, ¿ya? Estos ángulos los vamos a detallar más adelante. Entonces, acá se ha colocado para que lo tome en cuenta. Esta información fue sacada de criterios de ajustes y coordinación del operador del sistema. Luego, tenemos la polarización cruzada. Entonces, cruzada se refiere a utilizar la fase fallada y una fase sana. ¿De acuerdo? Entonces acá también en la polarización cruzada se establece ángulos. Normalmente los ángulos de desfasamiento es menos 120 y 60 grados con respecto al voltaje de polarización. Como vemos acá, justamente si es la fase en A, entonces podemos utilizar bien la fase fallada más una fase que está bien. Y entonces acá tenemos los límites máximos de zona de protección. Acá tenemos justamente la polarización AC, la fase fallada y una fase no fallada. Entonces también tenemos el RCA, que esto va a depender al tipo de relé. Cada tipo de relé va a indicarle un valor de torque ya establecido. Pero el tipo cruzada tiene una desventaja, sobre todo cuando son fallas trifásicas. Entonces, tendríamos una fase fallada, pero ya en una falla trifásica tenemos las tres. Entonces ahí no podríamos decir si la falla es adelante o es atrás. Entonces, para evitar este problema, ¿qué hacen los relés? Memorizan las medidas de tensión antes de la falla. Entonces, gracias a esa memorización que establecen los relés, podemos utilizar justamente esas tensiones antes de la falla para tomar la decisión si la falla es hacia adelante o hacia atrás.
También en los criterios de ajuste de coordinación del operador acá en Perú, se establece lo siguiente, ciertos valores porcentuales de ajuste. Por ejemplo, tenemos la función 50-51 sobre corriente no direccional, que nos indica que en este ejemplo para protecciones, ya, sobre todo en alta tensión, en transformadores, debe ajustarse 130% de la corriente nominal, pero en la mayor etapa de refrigeración. Hay que tener en cuenta que los transformadores tienen refrigeración ONAN, ONAF o VAF, que uno es justamente refrigeración interna y el otro es refrigeración externa. Luego, para las funciones 50N, 51N, se utiliza entre 20 a 40% la corriente nominal. Luego, para la función 67, si se utiliza en lado de baja, también se establece 130% de la corriente nominal. Y acá, para 51N y 67N, 20% de la corriente nominal de transformador. Y acá también hay otras protecciones adicionales en líneas radiales cuando se hace recierre. Normalmente recierre conocido con la nomenclatura ANSI 79. Normalmente las fallas son monofásicas, entonces como son monofásicas y son transitorias, podemos volver a cerrar justamente esa línea, siempre y cuando la falla haya desaparecido. Para eso hay un tiempo muerto de espera, que normalmente ese tiempo muerto oscila entre 500, 550, 600 milisegundos, dependiendo también la tecnología de relé y el tipo de relé. Pero normalmente el tiempo muerto se establece en 500 milisegundos. Entonces, también en los criterios mínimos del operador del sistema, nos indica lo siguiente. Por ejemplo, acá, para las protecciones radiales con recierres trifásicos, nos indica que para la función 21 de distancia de fase y 21N de fase a tierra, hay que tomar en cuenta que debe mirarse hacia las líneas y hacia el transformador. Y el 67, acá el 67 sería un respaldo del 21. Si hablamos de una línea, la principal es el 87, L. Si se pierde comunicación, pasaría a la 21. Y si se pierde justamente tensión, por X motivo hay una falla denominada falla fusible, ¿ya? Podríamos utilizar 67. ¿Ya? 67. El 67 normalmente depende de 3 veces su 0 y la 3 veces I su 0. Entonces usted diría, pero si se pierde atención, recuerde que hay justamente la polarización de memoria. Entonces ahí también es una ventaja de los relés. Y también acá nos indica un aspecto importante. Para la función 67N se aplica justamente un factor de 20% de la corriente nominal de una línea. Y se debe hacer simulaciones para detectar fallas a tierra en 100 ohmios. Entonces todo depende de las simulaciones justamente. Entonces, si ya vemos o hemos explicado, estamos todavía en 67, ¿de acuerdo? Todavía no pasamos a 67N para explicar la polarización. Entonces, en este caso, tenemos un relé 7CJ85, por ejemplo. Si usted ingresa al manual de un 7CJ85 CIPROTE 5, nos indica lo siguiente, la forma como va a realizar la polarización. Justamente acá también nos indica un ángulo de desfase con la tensión de referencia, justamente acá. Entonces, hay una tensión de referencia, pero hay una tensión de rotación. Entonces, nos indica que en base a esa tensión de referencia y de rotación, se van a establecer ángulos de más 88 y menos 88 grados. Entonces, acá ya tenemos justamente nuestra gráfica. Y como les había indicado, si usted quiere hacer pruebas, tiene que graficar lo que nos indica el relé. Entonces acá la recomendación del fabricante Siemens, que nos indica, por ejemplo, para ciertas aplicaciones del ángulo, nos indica, por ejemplo, la dirección de flujo en líneas aéreas. Entonces, normalmente nos menciona que el ángulo de cortocircuito típico para líneas aéreas es de 60 grados. Entonces, como es típico, nos indica que este ángulo de rotación de la tensión en base a la referencia justamente es tenerlo en un ángulo cero, pero siempre nos indica que hay que rotarlo con un ángulo. Entonces nos indica, como son típicos estos ángulos de cortocircuito, nos indica que la tensión de rotación deberíamos tomar en cuenta 15 grados. Entonces, si estamos en línea, entonces acá ponemos 15 grados.
Pero esto justamente se sacan de los ajustes que tiene actualmente el relé de protección. Luego, si tenemos, en este caso, cables subterráneos, nos indica que normalmente el ángulo de cortocircuito, ese ángulo de cortocircuito que al final es el ángulo que desfasa la tensión con la corriente de cortocircuito, y acá se establece ese ángulo de cortocircuito. Entonces, normalmente nos menciona que es 30 grados. Entonces, el ángulo de rotación, si usted utiliza un 7CJ85, debería colocar 45 grados. Pero ¿qué pasa? Si tenemos transformadores en paralelo, y ahí también nos indica, suponiendo que se trata de cables subterráneos. Entonces, la dirección de flujo tiene ese sentido. Entonces, nos indica ángulo de cortocircuito típico 30 grados. Entonces, nos recomienda que el ángulo de rotación, de acuerdo a su criterio de diagrama de la función 67 fases, debería utilizarse 45 grados. Entonces, este ángulo va a depender justamente de la aplicación. Entonces, si le ponemos 45 y estos límites, en base a ese justamente tensión de rotación, hay que tomar en cuenta que hay que establecerle más 88 y menos 88. Entonces nos indica cualquier falla que esté en este lado va a ser forward. Y fuera de esos límites va a ser reverse. Luego, también tiene otro criterio, tomando en cuenta, como les había indicado, si no utilizamos la polarización propia, podríamos utilizar la polarización de cuadratura. Entonces acá también nos menciona cómo tendríamos que tomar la tensión de cuadratura, dependiendo dónde está la falla. Acá también nos establece una tensión de rotación y utilizar la tensión de referencia de las fases sanas. Si la fase fallada es A o 1, acá está en numeración, entonces hay que utilizar la fase sana, sería 2 y 3, como tensión de referencia, y hay que establecer un ángulo de rotación. Entonces, acá Siemens nos indica lo siguiente. Entonces, va a depender del umbral que supera. Entonces, imagínense, si la fase fallada es en la fase R, entonces nos indica, si es en R, hay que utilizar la tensión de referencia ST con la corriente de falla. Si la falla es en S, hay que utilizar la tensión de referencia T, ¿ya? TR, porque la falla es en S. Y justamente la fase fallada de corriente. Si la fase fallada es L3 o fase T, entonces hay que utilizar la tensión RS y bueno, su intensidad en la fase fallada. Y acá también nos establece las unidades de medida cuando hay fallas o superación de umbral en la fase R, ¿ya? La S y la P. Y nos indica qué tensiones o valores de corriente hay que utilizar. Entonces, de la parte de memoria, acá justamente coloqué el texto que nos indica el fabricante. Nos indica, si en caso de un cortocircuito tripolar local, las tensiones de medida no son suficientes amplias para una determinada dirección confiable, se recurre a las tensiones memorizadas. Si después de transcurrir el tiempo de memorización, acá justamente nos indica cuánto es el tiempo de memorización, son 2 segundos. No se dispone de una tensión adecuada, se retiene la dirección detectada. Si no existe ninguna tensión en la memoria, por ejemplo, con un cierre sobre falla, un 50 BF, se define una comparación del escalón mediante un parámetro de arranque que se ajusta en el relé. Entonces, como les digo, el aspecto teórico es importante, pero también el algoritmo de cada fabricante es muy diferente. Por eso, para poder entender cada criterio, siempre es importante trabajar con el manual del fabricante. En este caso tengo un modelo 7CJ62 Ciprotec 4. Entonces, el Ciprotec 4 me indica esta gráfica. Entonces, es diferente al 7CJ85. Entonces, acá nos indica que normalmente el ángulo de rotación que considera para Ciprotec 4 es 45 grados.
Entonces, en base a ese ángulo de rotación para tomar la tensión de referencia de rotada, se establece los ángulos para determinar los límites de zona de protección. Todo esto, estos límites. Entonces, cualquier falla sería acá forward. Luego, ya hablando sobre la polarización de fase tierra, ahora vamos a ubicarnos en esta parte. Tenemos polarización de secuencia cero, que es utilizar 3 veces voltaje cero y 3 veces corriente cero. O la secuencia negativa, 3 veces voltaje 2, 3 veces corriente 2. Y acá sí es importante la parte de la secuencia. Entonces, eh, para empezar a hablar de esta forma de polarización de fase tierra, tenemos lo siguiente. Acá vamos a la gráfica. Mire, acá tenemos el relé. El relé recibe información de corriente y tensión. Entonces, cuando la falla es en este punto sería hacia atrás, ¿verdad? Entonces, siempre cuando la falla es en una barra atrás del relé, debe ser hacia atrás. Pero si es en esta parte, es hacia adelante. Entonces usted diría, ¿quién limita la zona? El que limita la zona es el TC. Pero como el TC está en este lado, no está hacia atrás, acá debería haber otra función de protección para que proteja dicha falla. Entonces normalmente cuando hay una falla en esa barra, debería actuar la protección 87B, diferencial de barra. Entonces, en este aspecto, hacemos uso del cálculo de secuencia. Entonces, cuando hablamos de secuencia cero, necesitamos las componentes positiva, negativa y cero de su sistema para poder determinar la dirección. Entonces, también esta parte 67N que como es similar al 67, que necesita corriente y tensión, pero acá trabaja con 3 veces que habíamos dicho voltaje en R, más voltaje en S, más voltaje en T, y 3 veces la corriente cero, que sería igual a corriente en R más S más T. Este tipo de acción, de ejecución, va a depender también de cómo esté conectado. Imagínense acá para poder explicar este comportamiento. Tenemos un transformador delta estrella aterrado, sólidamente aterrado, donde el aterramiento es cero. A eso se le llama sólidamente aterrado. Entonces, nuestro sistema normalmente tiene este comportamiento, la tensión R, EST, y también el desfasaje de las corrientes. Pero cuando hay una falla, hay un desbalance. Entonces, cuando hay un desbalance, nos vamos a aplicar o analizar las componentes simétricas. Entonces, para eso, y para poder detectar, es necesario entender voltaje secuencia cero. Si nosotros habíamos indicado que la función 67, de forma general, se dice que acá tenemos un voltaje y acá tenemos una corriente de falla. Entonces, si acá se limita un plano para que justamente nos limite si la zona hacia adelante o hacia atrás, en este caso es forward, ¿verdad? Si hay una falla donde está la corriente en este lado, es forward. Y para la 67, cuando la corriente teníamos por este lado, justamente donde la corriente adelanta la tensión, indicamos que la falla es al contrario. Pero en componente de secuencia, por ejemplo, 3 veces voltaje cero, también lo colocamos como referencia, pero en este caso, para indicar que es hacia adelante, normalmente la corriente de 3 veces su cero debe estar en esta zona. Es al contrario de la tensión, 3 veces. Entonces, si en este caso está acá, se dice for. Pero, ¿qué pasaría si 3 veces la corriente de frecuencia cero está en esta parte, al lado de 3 veces voltaje cero, se dice reverse? Pero muchas veces, seguro ustedes han visto del fabricante Siemens, lo que hace el fabricante Siemens es lo siguiente. Tenemos 3 veces voltaje cero, acá normalmente 3 veces la corriente cero. Entonces, ¿qué hace Siemens?
Este 3 veces corriente cero lo multiplica por menos y estaría acá. Pero sería menos 3 veces corriente cero. Y por eso dice Siemens, acá es forward. Que es similar, simplemente lo está cambiando de signo. ¿Ya? Pero está trabajando con menos 3 veces cero. Solamente eso es para el fabricante Siemens. De esa manera trabaja. Entonces, para obtener 3 veces cero, anteriormente se utilizaba el delta abierto para medirlo. Como vemos acá, la conexión. Eso es lo que anteriormente se utilizaba. Delta abierto. Para obtener 3 veces voltaje cero. Bueno, y la parte de 3 veces corriente cero es a los TCs. Entonces acá también tenemos la zona de operación y acá tenemos la tensión polarizada con también, ocasiones también utilizan menos 3 veces voltaje cero. Al final es cambiar la dirección solamente de la tensión, pero lo importante es establecer los ángulos de rotación y también el RCA, que es justamente el máximo torque, el ángulo de relé que se establece para tomar la decisión de la zona de protección. Eso va a depender a cada fabricante. Y cuando queremos utilizar la secuencia negativa, normalmente en cualquier caso, si esté sólidamente aterrado, si sea delta o tenga una inductancia, el comportamiento siempre con secuencia negativa va a ser lo mismo para cualquier situación. De esta manera, por acá. Entonces acá también se establece un plano. Entonces acá se dice que cualquier falla donde esté esta corriente, acá es forward. Entonces su sistema puede estar sólidamente aterrado, puede tener una impedancia, puede tener un delta. Siempre la secuencia negativa es de esta forma. ¿Y cuándo utilizo secuencia negativa? Dependiendo del tipo de falla. Para eso utilizamos las componentes simétricas. Si la falla es bifásica, entonces ahí voy a tener positiva y la negativa. Entonces acá puedo utilizar secuencia negativa. Si la falla es monofásica, puedo utilizar secuencia negativa también. Porque acá hay positiva, negativa y cero. Pero si la falla es trifásica, solamente hay positiva. Entonces en este caso no puedo utilizar la secuencia negativa. Entonces acá, igual forma, para medir la tensión de secuencia negativa de tensión, se utilizaba un delta abierto. Entonces acá tenemos referencia 3 veces corriente 2 y 3 veces voltaje 2. Y se establecen los límites del torque máximo, tomando en cuenta el ángulo RCA, que en este caso se está tomando como 60 grados. Estos son valores de ángulos típicos. Y tenemos justamente el límite del torque nulo, que es en base a este límite MTL, que habíamos indicado que en base al MTL, por acá le ponemos 90 y 90. Y nos indica la teoría que normalmente las fallas están en más 90 y menos 90 en referencia a ese ángulo. Entonces, para la parte 67N, ¿qué tenemos? Necesitamos justamente 3 veces voltaje 0, 3 veces voltaje 2 y 3 veces la corriente 2 como magnitud. Y para la polarización, bueno, la polarización ya lo hace en base a la corriente, entonces ambos deben cumplirse para indicar la dirección de la falla, si hacia adelante o hacia atrás. Entonces, para entender este caso, vamos a mostrar ejemplos. Entonces, primero, veamos un sistema sólidamente aterrado, ya, sólidamente aterrado. Acá, esta estrella, acá hay está directo a tierra, donde su resistencia es cero, ya. Entonces, normalmente, en secuencia cero, tiene que ser similar a este sistema. Entonces, acá habíamos dicho, si la corriente está al contrario, de voltaje de 3 veces voltaje cero, indicaríamos que es forward. Pero si está al contrario, por acá, diríamos que es reversa. Al menos que sea de un fabricante Siemens, y acá sería negativo. Entonces acá diríamos que es hacia adelante.
Y la parte de secuencia negativa tiene la misma forma, a pesar que esté sólidamente aterrado, sea inductivo, sea delta. Entonces, veamos las simulaciones. Ya, esta es la parte de cómo se clasifica, ya habíamos indicado, y vamos acá a la simulación. Entonces, en la parte de la simulación, se ha ejecutado un cortocircuito, este sistema, y acá tenemos un transformador delta estrella aterrado sólidamente, donde sólidamente le indicamos que es de resistencia cero. Ya no hay una resistencia prácticamente. Entonces estamos ubicados en este relé, entonces la falla debería verlo hacia adelante, ¿correcto? Pero vamos a hacerlo en base a los ángulos de la tensión y de la corriente. Entonces, acá tenemos una tensión, esa tensión tiene un ángulo de 166.3 grados, y acá tenemos el ángulo de la corriente, que sería menos 71.073 cuando sucede la falla. Entonces, llevamos la tensión de referencia a cero, estaría por acá, 3 veces voltaje cero. Entonces, como hemos llevado la tensión de referencia a cero, tenemos que, en este caso, a la corriente sumarle 166.3. Si a menos 71.073 le sumamos 166.3, entonces tendríamos el desfasaje de 122.62.7. Al tener, entonces, de acuerdo al aspecto teórico que hemos explicado, la corriente 3 veces U0 estaría en este lado. Y como está en este lado, la falla se hace adelante. Luego, en esta parte, en base secuencia negativa. El anterior era en base a secuencia cero. Estamos en secuencia ya negativa analizando. Entonces acá me voy a la parte de Power Factory. Yo le digo, quiero información de la tensión secuencia negativa y el ángulo de la tensión secuencia negativa, y acá de la corriente de secuencia negativa y el ángulo de secuencia negativa. Entonces, tenemos acá un ángulo de 151.11. Entonces, la tensión lo llevamos de referencia a cero. Entonces, ¿cómo lo llevamos la tensión de referencia? A este ángulo de la corriente, como le hemos restado menos 151.1, entonces menos 114.50 menos 151.1, y bueno, como todo está a 360 grados, tenemos un ángulo de 94.4. Entonces, diríamos, como está en esta parte, 3 veces y 2, diríamos que la falla es hacia adelante. Estos límites, de acá máximos, eso ya nos da el relé como habíamos indicado. Ahora, ¿qué pasa si a este transformador le ponemos una resistencia? Podríamos simular a una resistencia ya sea de 60 ohmios, 40. Usted va a hacer una serie de fallas, bueno, variaciones en base a la resistencia. Entonces, normalmente cuando tenemos esta resistencia, la secuencia cero sería o tendría este comportamiento. Pero la secuencia negativa va a tener el mismo comportamiento, ¿cierto? Que en base a cada uno de los parámetros puede variar un poco, pero va a tener la misma dirección. Entonces, acá vamos a hacer la simulación. Entonces, acá hemos hecho un cortocircuito, pero indicando que en este transformador hay una resistencia de 55 ohmios. Entonces, como tenemos una resistencia de 55 ohmios, entonces acá aplicamos la falla, ya una falla fase a tierra, una monofásica. Entonces acá en la tensión tenemos un ángulo de 146.9 grados, y para que se pueda entender, acá está justamente los 55 ohmios que se le ha dado al transformador, de esta manera. Y acá en la corriente tenemos menos 32.27 grados. Entonces, la tensión lo llevamos a una tensión de referencia. Entonces, acá tenemos que restar menos 146.9. Y en el ángulo de corriente tenemos que también restarle. Entonces, tenemos menos 32.27 menos 146.9 más 360 grados. Tendríamos un desfasaje de 180.83 grados. Entonces, al tener esta forma, y la parte de 3 veces y 0 es al contrario a la tensión, y diríamos que la falla es hacia adelante, forward. De igual forma, si esta parte ahora le decimos, o
cambiamos la información en Power Factory, queremos ahora en base a la secuencia negativa. Entonces acá tenemos la tensión de secuencia negativa, su ángulo. Acá también tenemos el valor de corriente de secuencia negativa y su ángulo. Entonces acá tenemos un ángulo de 161.3. Lo restamos, 161.3, para llevarlo a la referencia. Simplemente lo que estamos haciendo es rotación, nada más. Entonces acá, en este caso, a este ángulo de la corriente, como le hemos restado, acá también tenemos que restarlo. Entonces sería menos 104.23 menos 161.3 más 360 grados, tendríamos 94.47 grados. Entonces tendríamos el mismo comportamiento en base a la secuencia negativa. Ahora, ¿qué pasa si ese transformador le cambiamos o le ponemos una inductancia? Ya no una resistencia, la resistencia le haríamos 0 y le daríamos un valor de inductancia. Entonces, cuando tenemos este comportamiento, la forma de la secuencia 0 sería de esta manera, pero la secuencia negativa va a ser lo mismo. Entonces, usted diría, mejor me conviene secuencia negativa. Sí, para evitar problemas. O normalmente en el relé le puede indicar polarización tanto en secuencia 0 como secuencia negativa. Entonces acá, ahora, al transformador se le ha dado 50 ohmios de reactancia. Entonces, aplicamos la falla. Acá en secuencia negativa tenemos un ángulo de 161 y acá en la corriente tenemos menos 104.56. Entonces acá para llevarlo a referencia hacemos lo mismo, restamos menos 161, tenemos un ángulo de 0 y acá como hemos restado tenemos que acá también restar. Y al restar y llevarlo en base a 360 grados tenemos 94.44 grados, que es similar al anterior que hemos visto cuando es sólidamente aterrado o con una resistencia. De igual forma, si, bueno, este es, sí está bien. Este sí, aproximadamente, ¿se parece? Ya. Sino que acá es ya un valor exacto 90, acá 94.44 aproximadamente. Pero ya cuando trabajamos con secuencia negativa, va a ser igual. Entonces, cuando usted también lo lleva a referencia, aplica justamente lo mismo que hemos estado aplicando. Entonces, va a tener este mismo comportamiento, como veo. En la parte de PPT, ahí detallo la forma como se grafica, que es similar a la parte gráfica de la simulación. Y ahora, ¿qué pasaría si en este transformador es delta, mi sistema? Entonces, el sistema delta, normalmente acá, la tensión adelanta a la corriente, pero en secuencia negativa va a tener el mismo resultado de comportamiento. Entonces, aplicamos el criterio en las simulaciones. Aplicamos un cortocircuito. Acá, de hecho, hay que cambiarle al transformador ahora delta. Entonces, tenemos en secuencias 0, 3 veces, y su ángulo sería 147.1. Y acá su ángulo de la corriente, vamos a la gráfica. Entonces, en 3 veces tensión 0, lo ponemos con ángulo 0 y vemos el desfasaje que sería menos 90.03. Y tiene este aspecto. Y ahora, si queremos magnitudes de secuencia negativa, simplemente cambiamos en Power Factory. Tenemos acá el ángulo 161.2 y acá la corriente tendría un ángulo de menos 104.36 y aplicamos lo mismo y tendríamos este resultado, que sería similar, estimados. Nada más. Luego, para justamente los ajustes de relé, es solamente realizar una serie de simulaciones. Entonces, esta parte es justamente el tipo de comportamiento que se tiene. Este de acá, ahí voy a cambiarlo. Ya esto sería delta, sistema delta. Listo. Entonces, vamos a continuar. Luego tenemos la protección direccional de fases ya en un relé.
por ejemplo, un 7CJ 85 de la marca Siemens. Entonces me voy al manual y el manual me dice su gráfica es de esta manera. Entonces acá tenemos 3 veces secuencia cero o negativa. Tenemos el ángulo de rotación. También tenemos una tensión de referencia y nos indica Siemens que esa tensión de referencia hay que colocarle un ángulo de rotación. Y en base a ese ángulo de rotación, donde esté la tensión de referencia y rotación, aplicamos el delta de ángulo, tanto positivo como negativo, para indicar la dirección. Y justamente acá nos damos cuenta de lo siguiente. Acá nos indica, mire, acá está la tensión de referencia y al final sería 3 veces voltaje cero. Y acá tenemos menos 3 veces I2 y 0. Entonces lo único que hace es cambiarlo de dirección. Nada más. Y entonces de esta manera dice, es hacia este lado, se le llama hacia adelante. Y acá sería hacia atrás. Entonces acá me indica lo siguiente también el fabricante Siemens. Mira, para el ángulo de rotación, normalmente de referencia hay que utilizar menos 45 grados y el delta de ángulo hay que utilizar más menos 88 grados. Entonces, si usted quiere hacer en la maleta de pruebas de Omicron, prácticamente es graficarlo y hace una serie de simulaciones para identificar dónde es la falla. Entonces, acá también nos indica lo siguiente, ejemplos típicos, la dirección de flujo de la línea, valor de ángulo de cortocircuito típico y cuánto tendría que colocar como ángulo de rotación. Menos 60 grados, dirección también en base a cable subterráneo, nos indica ángulo de cortocircuito típico, 30 grados, y ajuste menos 30 grados. Y en base a alimentadores de transformadores, igual nos dice que el ángulo de cortocircuito típico sería 30, y entonces hay que utilizar un ajuste de menos 30 grados. Y acá hay un detalle muy importante que nos indica. Para sistemas homopolar, se selecciona el sistema homopolar para determinar la dirección mediante las componentes homopolares U0 y 3 y 0. Siemens recomienda utilizar las componentes homopolares para la determinación del direccionamiento. Y secuencia negativa nos indica lo siguiente. En secuencia negativa, para determinar la dirección mediante las componentes de secuencia negativa U2 y I2, el sistema de secuencia negativa puede ser utilizado si existe el peligro que la tensión del sistema homopolar resulte muy pequeña, debido a las condiciones desfavorables de impedancia homopolar, o que la línea paralela influye en el sistema homopolar. ¿Cuándo influye? Cuando tiene este tipo de comportamiento. Normalmente hay líneas en paralelo, entonces acá pasa un acoplamiento, entonces al pasar un acoplamiento, la corriente 3 veces y 0, 3 veces acá, para ir de este lado o puede ir por este lado. Entonces, cuando hay este problema, optamos con secuencia negativa. Porque no sabemos la dirección, si es adelante o es atrás. Y acá, que nos indica Siemens en la familia Cipro T4, un 7CJ62, por ejemplo, nos indica la forma de rotación que se toma. Para eso nos da justamente ciertos ángulos límites. Acá nos indica que esta zona es hacia adelante, por eso acá la corriente neutro es menos 3 veces I 0. Y acá nos da un beta, un alfa, para colocar los límites de la zona de protección. Entonces, estos valores ya te indica el fabricante, mire. Por ejemplo, el alfa nos indica 338. Entonces, todos desde la referencia corriente, desde acá, está este límite. Y el beta va a tener 122 grados. Entonces, como ve, el fabricante ya nos indica los ángulos que se toman en cuenta. Luego, ya la aplicación de esta función 67N, que normalmente se aplica también para la teleprotección. Cuando escuchamos teleprotección es justamente trabajar con la parte de telecomunicaciones y la parte de protección para acelerar los disparos.
Entonces, para eso utilizamos sistemas de telecomunicaciones. Hay equipos de telecomunicaciones y hay un enlace. Hay enlace microondas, enlace de fibra o la onda portadora. Entonces tiene su equipamiento. Entonces, en onda portadora o la parte de microondas o fibra óptica, también hay un equipo de teleprotección que está asociado a relé de protección. Ya está asociada a relé de protección. Entonces, ¿por qué utilizamos la parte de sistemas de telecomunicaciones? Para establecer justamente este tipo de teleprotección. Entonces, normalmente el 67N son para fallas de alta impedancia, ¿ya? Cuando no podemos detectar normalmente con la función 21, porque la función 21 tiene límites justamente de la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, tiene hasta un límite de impedancia, un límite de impedancia de carga. Entonces podemos utilizar el 67N para altas impedancias. Pero cuando hay normalmente en una línea fallas en este tramo, normalmente fallas en la mitad, al 50%, se cumple este punto. Indica, por ejemplo, acá yo digo, yo veo una falla hacia adelante. Debería operar, ¿verdad? Pero no opera, todavía está arrancando. Lo que vas sí es enviar transmite información indicando que yo veo una falla. Entonces transmite al otro extremo por medio de enlace de comunicación. Entonces el otro extremo recepciona la información y acá también a la vez este relé dice yo también veo falla, también transmite y recepciona. Y entre este ambos. Entonces ambos transmiten y recepcionan y como transmiten y recepcionan van a ejecutar justamente un disparo abriendo el interruptor en ambos extremos y con el objetivo justamente de acelerar el disparo y proteger ante fallas de alta impedancia. Listo, estimados. Eso sería todo lo que quería compartir. En realidad, cada función de protección es bastante amplio, pero el objetivo siempre es ir aprendiendo de lo que uno va adquiriendo en base a la experiencia. No sé si hay alguna consulta o... Sí, ingeniero. Agradecemos mucho su exposición, ingeniero Carlos. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a escribir sus consultas en el chat. Estaremos leyendo. Hay una pregunta del estimado Cristian Naves. Buenas noches, ingeniero. Entonces se recomienda ajustar la polarización por secuencia activa. En el caso de Siemens, el algoritmo hacía que por allá. A ver, justamente lo estoy leyendo. Dice, entonces se recomienda ajustar la polarización por secuencia nativa. En caso Siemens, el algoritmo tiene la capacidad de decir qué polarización le favorece para el cálculo de acuerdo. Sí, en realidad, cada fabricante tiene ciertos ajustes. Incluso puedes ajustar tanto secuencia cero como negativa. Entonces el relé va a traducir toda esa información y va a tomar las acciones. Entonces, no necesariamente, o posiblemente solamente consecuencia cero. Como le digo, ambos tienen sus ventajas y desventajas, dependiendo del tipo de falla y el tipo de aplicación. Como habíamos indicado, justamente cuando hay líneas en paralelo, es donde hay un acoplamiento, entonces 3 veces corriente cero no toma la decisión si es adelante o hacia atrás. Entonces ahí entraría la secuencia negativa. Normalmente la secuencia negativa, estimados, es aplicada en la parte de distribución. En transmisión es poco utilizado. Normalmente la secuencia negativa se le conoce como la función 46. Por ejemplo, también hay fallas, no sé si han escuchado el cuello muerto. Entonces se abre ese cuello y usted diría, ah, si se abre una fase debe disparar. No, normalmente en transmisión no dispara. A veces por el valor de corriente uno se da cuenta, entonces se pone a revisar por qué no hay en una fase corriente. Pero en distribución sí esa función 46 sí es aplicada y que va a depender de un seteo y un valor de corriente y va a mandar un disparo. Así es. No sé si hay otra consulta. Vamos a esperar si va a haber otra consulta.
Si no hay más consultas, entonces pues, dar el cierre sí, para el Ah, capítulo estudiantil. Sí, creo que no hay más. Entonces, en nombre del capítulo estudiantil y Triple PSUTP, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al ingeniero Serna Silva por compartir su tiempo, experiencia y conocimientos en esta valiosa ponencia. Ha sido una excelente oportunidad para aprender sobre el tema de protecciones de la mano de un profesional con destacada experiencia. Y finalmente, invitamos a todos los asistentes a seguir nuestras redes sociales, donde podrán mantenerse informados sobre próximas ponencias, actividades y proyectos del capítulo Triple PSUTP. Muchas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. listo, muchas gracias. Hasta luego.